Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. Nuevamente un honor estar en este foro en República Dominicana, hablando de lo que nos gusta. Hay algunas cosas que a nadie nos gusta como conferencistas y algunas de las cosas es hablar cuando la gente ya tiene hambre y es la última charla, pero hablar después de personalidades como las que lo han hecho el día de hoy en el simposio, esto da un poquito más de responsabilidad. Así es que vamos a tratar de irnos un poquito rápido para que puedan ir a disfrutar de las bendiciones de esta tierra. Y vamos a hablar, a recalcar algunos puntos de lo que se ha dicho el día de hoy. Ya comentaba el doctor Alejandro Mansur algunas de las cosas importantes que vamos a señalar. Así es que vamos a hablar del pronóstico de embarazo en pacientes con endometriosis. Esta charla estaba destinada para el doctor Carlos Félix Arce, un gran maestro y conocido de la mayoría de ustedes. Se disculpa por no poder estar aquí presente en República Dominicana, lástima de lo que se pierde, y nos pidió de favor que diéramos esta charla a su nombre. Así es que el reconocimiento para el doctor Félix también, que aunque no está presente de alguna manera. Bien. Ya se ha hablado mucho acerca de la endometriosis. La endometriosis afecta del 7 al 10% en todas las mujeres en edad reproductiva. Tan solo en Estados Unidos existen más de 5 millones de mujeres con esta enfermedad y desafortunadamente afecta más a pacientes que se encuentran en los 30 o 40 años de edad. Si les soy sincero, a pesar de que me dedico a reproducción asistida, a la enfermedad que no me gustaría enfrentarme es a la endometriosis. Son pacientes sumamente complicadas, independientemente del grado de la enfermedad. Son pacientes que van a tener una afectación severa de su calidad de vida, no solamente de los problemas de fertilidad de los que estamos hablando. En las pacientes que son sometidas a laparoscopías por problemas de infertilidad, se tiene una casuística diferente. Hay publicaciones que señalan el 38.5% de hallazgos de endometriosis, hay hallazgos que señalan más del 50%, mientras que en las pacientes que se someten a alguna laparoscopía, no necesariamente por problemas de fertilidad, se reporta una incidencia del 5.2% de hallazgos de endometriosis. La fertilidad, la probabilidad de lograr un embarazo por cada mes, por cada ciclo que se tiene de manera natural, sabemos que es alrededor del 17 al 20%. Es de todos conocido que la paciente que tiene problemas de endometriosis va a tener una menor probabilidad de lograr un embarazo por cada ciclo al que se somete. Se habla en diferentes literaturas que de ese 17 al 20% la probabilidad está disminuida a tan solo un 2 a un 10% por cada ciclo que tiene la paciente en su etapa de pico máximo reproductivo. De todas las pacientes que presentan problemas de infertilidad, del 25 al 50% de estas pacientes van a tener endometriosis. Sin embargo, no todas las pacientes que tienen endometriosis necesariamente van a tener problemas de fertilidad. Se calcula que del 30 al 50% de todas las pacientes que presentan endometriosis van a tener problemas de infertilidad. Ya hablaba de manera espectacular el doctor Escalante acerca de la fisiopatología, así es que no voy a ahondar en esto, únicamente recalcar que en la fisiopatología de la endometriosis, estos implantes nos van a generar una cantidad de alteraciones inmunológicas a nivel peritoneal, principalmente con la producción de algunos factores de crecimiento vascular endotelial, metaloproteasas, aptoglobinas, interleucinas, etcétera. Todo este factor peritoneal alterado, aunado a las alteraciones anatómicas que nos puede dar la paciente, es uno de los principales motivos por lo que la endometriosis nos ocasiona problemas de fertilidad. Ya comentaba también Carlos, haciendo una importante referencia a la resistencia que se tiene en la progesterona, principalmente en este tipo de tejidos, de lo cual es una parte muy importante en la fisiopatología de la endometriosis. A grandes rasgos, los mecanismos biológicos por los que se ve afectada la fertilidad en las pacientes con endometriosis es una anatomía pélvica distorsionada, la función peritoneal alterada, una función inmunológica ya comentada también, anomalías endocrinas y ovulatorias y, desafortunadamente, también una implantación embrionaria afectada. En estos pacientes, el ambiente peritoneal se va a ver afectado en todos los grados de la enfermedad, tanto en pacientes como una endometriosis grado 1, grado 2, 3 o 4, y todas estas sustancias que se encuentran presentes sabemos que nos van a limitar una ovulación de una buena calidad, nos altera la función endocrina, la transportación de los gametos,
la implantación, entre otras cosas. La anatomía pélvica distorsionada va a estar principalmente dada en pacientes con una endometriosis grado 3 y grado 4. De esta manera ejerce un efecto mecánico que va a afectar la integridad de las trompas de falopio. Y ya comentaba ahorita también el doctor Mansur acerca de los endometriomas que pueden afectar de un 17 a un 44% de las pacientes que presentan endometriosis. La clasificación más utilizada es la clasificación de la AFS de 1985, con varias aclaraciones, en algunas de ellas la más reciente en el 97. Sin embargo, también ya comentaba el doctor Mansur que esta clasificación no va relacionada con la probabilidad de lograr un embarazo. Es por eso que diferentes grupos han creado el índice de fertilidad en endometriosis o han dividido a las pacientes con endometriosis en pacientes con una endometriosis superficial, pacientes con una endometriosis profunda o pacientes que tienen endometriomas con o sin lesiones o implantes de endometriosis a nivel intestinal. También se comentaba del papel que tiene la cirugía en la endometriosis. ¿Se realiza, no se realiza? ¿La hacemos antes, la hacemos de diagnóstico, antes de someter a la paciente con tratamientos de reproducción asistida? Y bueno, la laparoscopía antes de las técnicas de reproducción asistida, en teoría es para quitar completamente las lesiones endometriósicas y probablemente mejorar las tasas de embarazo. Esto no necesariamente implica que a todas las pacientes les tengamos que hacer de manera rutinaria una laparoscopía. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que va a presentar la paciente con endometriosis? Bueno, desde un tratamiento expectante y no hacer nada y tratar de que se embarace de manera espontánea, un tratamiento médico que desafortunadamente no tiene mucho papel en las pacientes con endometriosis y que desean embarazo. El tratamiento médico puede ser muy útil para mejorar algunos casos de dolor pélvico en las pacientes con endometriosis y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el tratamiento médico tiene muy poco, por no decir nulo, efecto sobre la función reproductiva en las pacientes. Obviamente, la cirugía es para hacer una resección y una ablación del tejido quirúrgico. Podemos combinar un tratamiento médico con un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, en las pacientes que sometemos a la laparoscopía y posterior a ella utilizar análogos de la GNRH posterior a la cirugía. Y obviamente estas pacientes las podemos llevar ya sea directamente a una hiperestimulación ovárica controlada con coito programado o con inseminación intrauterina comentaba el doctor Mansur, ¿cuándo va a ser el momento apropiado para enviar a estas pacientes a técnicas de alta complejidad? Voy a presentar dos artículos que son importantes, al menos las conclusiones me parecieron importantes. Uno, en este artículo del 2017, que el objetivo es estudiar los factores predictivos en embarazos logrados sin técnicas de reproducción asistida en mujeres infértiles, después del diagnóstico y tratamiento laparoscópico para endometriosis peritoneal o superficial aislada. En este artículo es un estudio retrospectivo observacional que se llevó a cabo de enero del 2004 a diciembre del 2015, en el que se realizó en un hospital universitario de tercer nivel que contaba con un centro de reproducción asistida. Participaron 315 mujeres a las que se sometieron a cirugía laparoscópica y endometriosis con diagnóstico de endometriosis peritoneal. Y posterior a la cirugía se valoró la probabilidad de embarazo espontáneo, ya sea con ciclos de hiperestimulación ovárica controlada o sin medicamento. En estas pacientes, a las pacientes que no se les dio un tratamiento con gonadotrofinas, se tuvo un tratamiento expectante de 12 meses antes de pasarlas a un tratamiento de reproducción asistida, principalmente de alta complejidad, o se les dio a estas pacientes 6 meses de tratamiento con ciclos de hiperestimulación ovárica controlada. Los principales indicadores en este estudio fue la tasa de embarazo clínico y los factores predictivos. En este estudio, 133 pacientes lograron el embarazo sin la necesidad de pasar a tratamientos de reproducción asistida, lo cual es un número verdaderamente considerable. El tiempo medio para poder concebir fue de 6 meses y no existió diferencia, esto es muy importante, no existió diferencia en la edad, el tiempo de infertilidad, el índice de masa corporal, embarazos previos o los ciclos de estimulación previa. En las pacientes que no se embarazaron hubo más casos de disminución de la reserva ovárica y antecedentes de abortos, que ya comentábamos también el día de ayer que la hormona antimülleriana nos puede señalar la reserva ovárica y que actualmente tal vez tenga un futuro como un biomarcador que nos pueda hablar también de la calidad ovocitaria.
Entonces, las conclusiones de este estudio es que las pacientes sometidas a la laparoscopía mejoraron el pronóstico de embarazo. ¿Se nos está acabando la batería? Yo creo que a todos. Las pacientes con la laparoscopía mejoraron la probabilidad de embarazo con protocolos de hiperestimulación ovárica controlada sin inseminaciones y no encontraron diferencia entre pacientes sometidas a ciclos de hiperestimulación ovárica con coito programado versus pacientes con hiperestimulación ovárica controlada que se les realizó inseminación intrauterina. Sin embargo, permanece controversial el si es necesario pasar directamente a estas pacientes a inseminación o a coito programado. Lo que no queda controversial es que a estas pacientes les va mejor después de la laparoscopía asociadas a ciclos de hiperestimulación ovárica controlada. ¿Qué tenemos en cuanto a endometriosis y las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad? Del 6 al 8% de todas las pacientes que son sometidas a fertilización in vitro son por causas de la endometriosis y es de todos sabidos también que las pacientes con endometriosis tienen una menor probabilidad de nacido vivo. Sin embargo, existen algunos artículos como el que estaba por ahí comentando el doctor Mansur y los dos que vamos a comentar a continuación, sobre todo este grupo del doctor Prefumo, en las que no se encuentran diferencias en la tasa de nacido vivo o de embarazo logrado en pacientes con endometriosis severa o incluso pacientes que tienen endometriomas, como lo comentaba también el doctor Mansur. Sin embargo, obviamente se tienen que tomar en cuenta algunos factores como las preferencias de la paciente para los tratamientos de alta complejidad, la edad, los síntomas asociados y si es necesario someter a esta paciente a una cirugía, evaluando todos estos riesgos. Por lo tanto, en este estudio del doctor Prefumo se vio con una tasa de nacido vivo, de nacido vivo similar a las pacientes con endometriosis versus los controles. Sin embargo, mostró una disminución de la probabilidad de embarazo a aquellas pacientes con una endometriosis grado 3 y grado 4, que se veía mejor ejemplificado en las diapositivas del doctor Mansur. Esto es la probabilidad de embarazo según el estadio de la AFS. Aquí tenemos pacientes con endometriosis en grado 1 y grado 2, en pacientes con endometriosis grado 3 o grado 4 con sus propios óvulos. Obviamente tenemos mejores tasas de embarazo en pacientes con una endometriosis mínima o leve y sobre todo en aquellas pacientes que recibieron tratamientos de donación de ovocitos. El doctor Carlos Félix labora en un centro de reproducción en México que se llama CREASIS. En este centro hicieron un estudio donde se incluyeron a 149 pacientes, de estas sometidas a técnicas de alta complejidad, 90 de ellas a fertilización in vitro, 7 a un tratamiento combinado de fertilización in vitro e inyección intracitoplásmica de esperma y a 52 pacientes directamente a ICSI. ¿Cuáles fueron los hallazgos en este grupo de pacientes del doctor Carlos Félix? Las pacientes, la edad promedio fue de 35.5 años, con una FSH basal de 8.1, con un estradiol basal de 50, y los datos que obviamente no nos sorprenden a nadie, con un estradiol más bajo a diferencia de otros factores de infertilidad, se necesitó una dosis mayor de gonadotrofinas para estimular a estas pacientes y se obtuvo, como también ya se comentó, una menor cantidad de ovocitos, una menor cantidad de óvulos maduros, un número total de embriones menor o similar a los otros pacientes, solamente un embrión grado 1, pero como ya lo comentábamos anteriormente, el número de embriones transferidos y la tasa de embarazo clínico fue similar o incluso mejor que las pacientes sometidas a un tratamiento ya sea por el factor masculino, endocrino ovárico, tubo peritoneal o indeterminado. Entonces, como ya se comentaba anteriormente, obviamente las pacientes van a tener una disminución en la cantidad de ovocitos que podemos obtener. Vamos a necesitar más dosis para estimular este tipo de pacientes, pero a final de cuentas, estos estudios nos señalan que la tasa de embarazo clínico, que es lo que nos importa al final de cuentas, es igual o similar que en pacientes que tienen otro tipo de factor de infertilidad. Por lo tanto, se tienen que tener algunas consideraciones. Los datos reportados en la literatura son consistentes en que la hiperestimulación ovárica y la inseminación intrauterina pueden aumentar las posibilidades de embarazo cuando la endometriosis se trate de una endometriosis grado 1 o grado 2. Sin embargo, es controversial la relación de la enfermedad en estas etapas con la infertilidad. Por lo tanto, como la mayoría de las cosas en medicina, tenemos que individualizar a nuestro paciente.
También, como se demostraba por ahí en la gráfica de que les va mejor a las pacientes con óvulos donados, tenemos una menor tasa de embarazo si la paciente donadora tiene endometriosis, lo que nos habla que la calidad del ovocito obviamente puede estar alterada, mientras que las pacientes receptoras que tienen endometriosis parecen no afectar de manera significativa la probabilidad de embarazo. Por lo tanto, todavía seguimos teniendo una información que nos genera bastantes dudas en cuanto al mejor tratamiento que puede ser sometido a la paciente con endometriosis. Tenemos que en las pacientes que tienen un endometrioma tienen una mayor tasa de cancelación, una menor cantidad de ovocitos, pero tienen la misma probabilidad de lograr un embarazo y de nacidos vivos similares a los de otras pacientes que presentan endometriosis. Obviamente estas pacientes van a tener un mayor nivel de FSH por el daño ovárico que pueden llegar a presentar, pero podemos llegar a obtener la misma cantidad de folículos centrales y aumentar la dosis de estimulación de gonadotropinas que utilizamos en estos protocolos. Sería importante realizar algunos estudios, como nos hace falta conocer ensayos prospectivos randomizados que evalúen el tratamiento quirúrgico en pacientes con endometriosis. Hace falta ensayos randomizados que evalúen el tratamiento quirúrgico previo a la fertilización in vitro o estudios controlados que evalúen el tratamiento con endometriosis infiltrante antes de las técnicas de reproducción asistida. Como conclusiones de la charla, únicamente sabemos que la endometriosis es una enfermedad muy compleja y aún no descifrada. El diagnóstico tiene que ser oportuno. Sabemos que estas pacientes desafortunadamente van a la visita con el médico de primer contacto y muchas veces son tratadas durante años por colitis, por problemas de infección de vías urinarias, por dolores lumbares, y que lo que menos pensamos es la endometriosis. Si no lo tenemos en mente, nunca la vamos a diagnosticar. Se habla de un promedio de 7 años para el diagnóstico de la enfermedad hasta que alguien orienta todos los datos clínicos a pensar en una endometriosis. El tratamiento quirúrgico es de primera línea, aunque haya resultados contradictorios en algunos casos. La combinación con procedimientos de reproducción asistida da buenos resultados en general, y el tratamiento médico tiene un lugar muy bajo para la mejora de la fertilidad en pacientes con endometriosis. Muchísimas gracias por su atención, gracias por aguantarme hasta el final, que tengan una linda estancia.